Hola, hola, bienvenidos. Una buena noche. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Están tan dicharacheros hoy, me gusta. Me gusta que estemos dicharacheros, ¿eh? Bueno, hoy voy a tener una satisfacción profesional. Hace mucho tiempo tenía la intención de invitar a la señora que tengo aquí a mi izquierda, y no sé, por montones de circunstancias, por sus tiempos, por los míos, por los problemas a veces de producción, no se daba, hasta que finalmente lo logré. Después de los títulos, la señora Fernández Meijide, charlando con nosotros aquí en íntimo y personal. Bienvenido. Buenas noches. Hola, Graciela. ¿Qué tal? ¿Cómo Bienvenida. andamos? Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, por suerte. Así que es de Avellaneda, nació en Avellaneda. Así es. Toda mi familia en realidad es de Avellaneda. Los que llegaron a Avellaneda fueron mis bisabuelos. Tengo un solo abuelo italiano, que todos los demás son argentinos. Eran pobres, están más muertos. Y ese vino tenía 11 años y vino de Italia. Y Graciela, digo, desde los comienzos, la primaria en Avellaneda, la secundaria en Avellaneda. No. ¿Ustedes se mudaron? La primaria, no. La primaria fue en Avellaneda. Era una particularidad, y lo cuento por lo que era de pintoresco en esa época todavía, la relación con la sociedad, ¿no? Era en la escuela normal de Avellaneda, y para que pudiera haber un edificio para la escuela normal, un médico de Avellaneda, el doctor De Benedetti, donó una casa. Era una casa con 2 patios, aljibe. ¿Pegado a la escuela? Casa. No, estaba ahí, estaba en una escuela. Era en una casa que se hizo escuela normal. Y yo me acuerdo, yo estaba en la primaria, pero tenía primaria y secundaria esa escuela. Y yo recuerdo, estuve nada más que hasta 4º grado ahí, que por ejemplo los techos a mí me impresionaba que estaban llenos de angelitos y guirnalda, ¿no? Que cada tanto se nos caía un pedazo de yeso. Un angelito. De angelitos, sí. Como caído del cielo. Claro. Raso. Esa era la precariedad con que todavía, y aún así, se iba construyendo la educación en Argentina. Yo estoy hablando de 1936, 37, ¿no? Yo nací en el 31. No saquen cuentas, ¿eh? No saquen cuentas. Tengo 86. Qué maravilla. No, pero está bárbara, se la ve muy bien. Aparte, recién charlábamos con Graciela que ahora, con esta nueva posibilidad, usted estaba acostumbrada a que le hagan esto, que le hagan una nota, no a ser conductora de espacios. Y la televisión pública ahora le está dando esta oportunidad. ¿Cómo se siente? ¿Se siente cómoda? ¿No se siente bien, al cómoda? principio ¿Quiere venir de este lado? Y usted me hace la nota a mí. No, suele ocurrir al revés, suele ocurrir que cuando yo entrevisto a gente, como fue el caso de Magdalena Ruiñazú o Fernando Bravo, de pronto encontré que ellos se salían de la vaina por preguntarme, y yo no entendía, porque son 2 periodistas de raza. Sí, claro. Y lo entendía. En realidad fue una oferta que me hicieron ya el año pasado. Y yo tenía muchas dudas. ¿Qué voy a hacer yo? Sí, tengo un programa de radio hace mucho en Radio Ciudad, pero yo sentía que en la radio, por lo pronto no me tenía que maquillar, ni cuidarme especialmente cómo estaba vestida, más relajado todo el tiempo, y además yo elegía los temas y demás. Y esto fue un desafío que al final dije que sí, se construyó muy bien. La otra gente, porque es un programa, Programa federal. Porque es un programa federal. Sí, y además, como debe ser en la televisión pública, ¿no es cierto? Más allá de Silvina Chediek, hay periodistas, veo, del interior. Muy buenos. Está interior, ¿no? Gerardo López, el chico Gaps, Scott, realmente son muy buenos. Cada día hay uno diferente, ¿no? ¿Elige usted el invitado? Sí. Magdalena, La producción, Magdalena casi, imagino por qué, ¿no? Pero somos amigas, porque
que nos hicimos amigas después de nuestra experiencia en común en un espacio como fue la CONADEP, que marca para siempre. Cualquiera que haya ingresado en esos temas marca, queda marcado eso. No puede uno pasar por ahí que no le haya pasado nada. Justamente hace unos cuantos días grabé con Luis von der Brieder, que es el presidente del grupo de antropología forense, que se creó en la CONADEP cuando trabajábamos juntos. Es decir, tuvo la patada inicial en ese momento, después recuperó aliento después de un periodo en el 85, y desde entonces no ha dejado de trabajar, por un lado en la identificación de desaparecidos víctimas del terrorismo de Estado acá, pero esto se replicó para las circunstancias políticas o para otras circunstancias en muchos países del mundo. Graciela, cuando aparece un nieto, el nieto se descubre automáticamente, como los crímenes de lesa no perimen, esos padres deben ser detenidos. A veces sí, a veces no. ¿Cuándo sí y cuándo no? A ver, en principio para mí, pero claro, es una posición personalísima, hay una diferencia enorme entre aquel que era represor y salió del lugar de donde se habían secuestrado y la madre había parido con el chico en brazos, o que sabía que se lo habían sacado de ahí, se lo habían entregado, a quien, queriendo tener un hijo, recibe un chico sin saber el origen. ¿Y cómo sabe usted que no era un cabo de la Marina o que era una familia? Bueno, se sabe, y se conoce en cada caso que se ha ido investigando. Por ejemplo, Victoria Donda, que fue secuestrada, que nació en cautiverio, fue criada por un hombre que está preso hoy. Y ella lo va a visitar a la cárcel, porque no deja de tenerle afecto. Porque a lo mejor vivió 40 años con ese papá o con esa mamá, ese papá, claro. Que para claro. ella era menos, ¿no? Pero hasta que se descubrió menos tiempo, pero tuvo el choque de decir... Ahora, ¿qué mezcla emocional para ese hijo o ese nieto? Eso digo, ¿no? Y fue motivo de mucha discusión al comienzo. Ahí la tarea de las abuelas fue fuerte y fue muy valiente y muy persistente en insistir en algo que ellas aprendieron, porque no sé si no hubieran pasado por eso, si hubieran tenido la fuerza de sostenerlo, que es el derecho a la identidad. Todos lo tenemos, ¿no? Claro, pero hay mucha tendencia, y antes había mucho más, al chico aún adoptado, y no en estas circunstancias, sino en circunstancias que también son terribles, pues son de abandono, de venta, de lo que fuere, de no decirle la verdad. Y se ha comprobado que en realidad internamente la verdad se sospecha, por muchas razones, desde algunas que tienen que ver con estudios psicológicos. O desde la fecha de nacimiento. No solo, sino que, por ejemplo, a cualquiera de nosotros, y esto es elementalísimo, hemos preguntado 1 y 1000 veces, ¿qué pasó el día que yo nací? Entonces tu mamá estaba así, asado, salimos corriendo, tu papá no estaba, o tu papá llegó y tu mamá se asustó, o no se asustó, o fue fantástico, o fue un horror. Pero te cuentan, eras muy linda, o eras muy feo y te acomodaron ¿llorabas? La cabeza. Claro. Hay todo un cuento que se reitera, y a los chicos les gusta que les reiteren sus cuentos, sobre todo si es su propia historia, sobre los orígenes. Y es natural, y para atrás, los abuelos y todo, porque va construyendo nuestra identidad. Un chico que es adoptado, eso hay que inventarlo. Y generalmente no se inventa, no sale espontáneamente, y más tarde o más temprano hay sensores que empiezan a decir, ¿será así? Acá está pasando algo. Claro. Hoy creo que en las adopciones, y hablemos de las adopciones normales,
rápidamente al chico se le dice, y es más, se propicia que si hay una familia biológica existente, el chico siga en contacto con esa familia biológica existente. Y eso está bien, porque en todo caso es más familia. Claro. Pero la discusión en aquella época tenía mucho que ver con tu primera expresión. Qué doloroso. Gente de muy buena leche, buena gente dentro de los organismos, decían, cuando todavía eran muy chiquitos los que se encontraban, hoy son adultos, los nietos de hijos de desaparecidos, decían, provocarle otro dolor. Ya bastante tiempo. Después con el trauma que han sufrido. Claro. Y convencerse primero y convencer después de que en realidad era posible que fuera un dolor, pero ayudaba a comprender mejor el otro dolor de la ausencia. Graciela, le voy a dar 4 nombres y le pido, si usted puede, me haga una reflexión sobre cada uno de ellos, más teniendo en cuenta que usted ha sido una persona no solamente que ha sido históricamente defensora de los derechos humanos, sino también que ha participado en política. Tengo 4 nombres, ya los conoce, los imagina, ya sabe lo que le voy a preguntar. Miles me imagino. Pero no, sé 4. Estela de Carlotto. Estela de Carlotto, cuando perdió a su hija, ella misma ha relatado que desesperadamente le pedía a su hija que se fueran del país. Estaba militando ella, el marido de la hija, la chica estaba embarazada, y Estela deseaba de todo corazón, con toda su alma, como cualquier madre le hubiera deseado, que se pusieran a salvo, cosa que no consiguió, y que cuando le entregaron el cadáver de su hija había parido ya. Hubo sobrevivientes que le dijeron que había parido un chico y que le había puesto el nombre de su papá, que era Guido. Estela se acercó al tiempo que desapareció su hija, es decir, madres ya existía, abuelas empezaba a conformarse, eran pocas en ese momento, quien las presidía era Chicha Mariani, una mujer estupenda que todavía sigue buscando a su nieta. Está ciega, Chicha, es mucho mayor que yo, y sigue buscando a su nieta. Y de ahí en más, las abuelas se caracterizaron, a diferencia de otras posiciones, por mantener una actitud muy moderada, porque ellas, tal vez porque eran así, pero además porque ellas entendieron inmediatamente que necesitaban a la sociedad para que le acercara datos. Se trabajaba sin ninguna capacidad de investigación en una dictadura que cerraba toda información. Claro. Toda información. Y voy a un político, Chacho Álvarez. Chacho, un hombre muy inteligente, con mucha visión de la política, muy capaz de construir. De hecho, construyó primero el Fredejuso, esa formación que parecía un nombre de un jarabe, después el Frente Grande, después la Alianza, pero también muy capaz de destruir todo lo que iba construyendo. ¿La defraudó? Yo lamento que se haya perdido su inteligencia política, sobre todo porque creo que hay momentos en que se necesita más que nunca, y siento que en este momento, y podría sacar de esta generalidad a muchos, a quienes respeto muchísimo, pero hay bastante mediocridad. ¿De la Rúa? De la Rúa era un hombre muy estudioso, que fue un buen jefe de gobierno, a quien siempre las experiencias anteriores de compulsa política le habían salido bien, había sido exitoso siendo muy joven,
y que creo que cuando tuvo que enfrentar una crisis muy fuerte, donde venía esa mochila de plomo de la convertibilidad, más temas objetivos como era que ganó Bush y cortó toda deuda, acceso a endeudarse, fue incapaz de encarar la frustración. Es decir, hay gente que puede pelearle a la frustración y gente que ante la frustración se paraliza, ¿no? Eve de Bonafini. Una mujer que fue muy castigada, como yo sé lo que me vas a decir, igual que vos, igual que otros, es cierto. Pero hay una cuestión, no todo el mundo puede encajar golpes de esta dimensión de la misma manera. Hay quienes pueden procesar sufrimientos como estos que son tan terribles que son innombrables, no hay nombre. En ningún idioma hay nombre para el padre que pierde al hijo. Uno le escucha a Graciela, ¿no? Y la ve tan equilibrada, pero imagino que allá lejos, cuando se entera de lo ocurrido, ¿qué sintió Graciela? ¿Impotencia, odio, bronca, furia? De todo. Todo junto. Terror en el momento. No es que yo me enteré que mi hijo había desaparecido, lo llevaron delante mío. Lo sacaron de la cama. Y en ese momento tuve terror y sensación de tragedia. Y después, sensación de que me podía volver loca y de que era una pesadilla y me iba a despertar. Y una enorme tristeza y una necesidad cada mañana de salir a hacer algo en búsqueda de Pablo. Y cada timbre que se oía era Pablo que volvía. Y cuando me fui dando cuenta de que no había nuevas respuestas, y Pablo no volvía, un odio muy fuerte. Yo no sabía odiar. Si hubiera creído que sabía odiar, en realidad no. Aprendí, me enseñaron los que se llamaban a Pablo, me enseñaron a odiar y a querer matar. ¿Querer matar, Graciela? Sí. ¿Vos no querrías matar? Sí, yo quería matar. Sabía que no podía. Pero sabía que no podía, primero, objetivamente. Y segundo, subjetivamente, porque para matar hay que tener índole de matar. Por eso uno dice, hay profesiones y trabajos que son reparadores. La docencia, la medicina, la gente que cuida, presta sus servicios, son trabajos reparadores. Quien se entrena para la lucha aprende a matar. Ahora, no todos se animan a matar a alguien indefenso como es un prisionero, ¿no? ¿Se puede compensar ese dolor, esa angustia con otros seres queridos? Digo, un esposo, otro hijo, un hermano de Pablo. Bueno, no, eso sigue existiendo, aunque honestamente tengo que decir que en el momento en que un hijo desaparece o le pasa algo, para que uno se pueda identificar, porque si no pues un accidente también, claro. O una enfermedad. Claro. Se transforma en el hijo. Es más, uno tiene que reaccionar y decir un momentito, existe otra gente alrededor mío, pero es como un imán muy fuerte de toda la energía que uno tiene. Y es natural que así sea. Por cierto que no solo compensa, creo que entre todos, entre el papá de Pablo, los hermanos de Pablo, María Alejandra y Martín, yo misma, nos hemos autosostenido, porque cada uno tenía su propio dolor y sus propios miedos. O sea, se siente distinto, pero la madre. No. Los hermanos también lo sufrieron. Y el padre. Claro. Y el padre. Yo sé el daño que a cada uno de nosotros nos hizo esto, ¿no? Y salimos adelante con un enorme esfuerzo. Graciela, ¿dónde vivía en ese momento? Yo vivía en Belgrano. Vivía en Belgrano, en la calle Virrey del Pino. ¿Y usted charlaba con Pablo de política?
Vivíamos charlando de todo un poco. Y sí, se hablaba mucho de política porque se venía de una época muy politizada. Mi generación fue una generación que admiró al Che Guevara. Siendo más grande que la generación que después tomó las armas admirando a Che Guevara. Sí, la de los ideales, entiendo. No, yo también tenía ideales, ¿cómo no? Claro, todos. Lo que pasa es que no los llevaba al terreno de la del Che Guevara, de meterme en la selva, claro. De la confrontación. Claro. Pero, claro. Armada, pero sí, en casa se ¿Qué leía. tenía? ¿17 Pablo puede ser? 17 Pablo tenía en el 76, pero yo estoy hablando del Che Guevara, te estoy hablando del año 59. Claro. Ahora, cuando usted dice, Estela de Carlotto tuvo la posibilidad de decirle a su hija o de intentar que su hija se fuera, ¿en algún momento se le cruzó por la cabeza que Pablo podría correr algún riesgo de acuerdo a cómo? No, porque Pablo no tenía militancia. Y esto no es, porque muchas veces uno dice los padres no saben, lo cual es cierto y qué sé yo, sino porque justamente la noche que vinieron a buscar a Pablito en casa, cosa que solía ocurrir los fines de semana, se quedaban muchos chicos, siempre estaba lleno de chicos. Yo tengo 3 hijos, con Pablo tenía 3 hijos muy seguidos, y esa noche María Alejandra, que es la mayor, tenía en su habitación durmiendo una amiga, y Pablo 2 amigos, y de milagro no había ninguno durmiendo con Martín. Esos 2 amigos, que eran compañeros de escuela, eran íntimos. Uno de ellos, que después declaró en el juicio, ambos declararon, pero en el juicio a las juntas, dijo, hay veces que un amigo es más que un hermano. Y dijo, yo sé que Pablo no tenía militancia, pero hasta que llegó al juicio y demás, yo me preocupé por contactarme con chicos que habían pertenecido a la Juventud Guevarista en el mismo grupo donde estaba la novia de Pablito y su hermana, María y Leonora, que también tenían la misma edad y que habían estado en la Juventud Guevarista, pero ya para cuando se lo llevaron a todos, a ellos también, Santucho había muerto, se había desbaratado prácticamente la conducción del ERP, y esos chicos, aún aquellos que tenían militancia, no tenían nada. La que más compromiso tenía, vendía el diario La Estrella Roja. Usted dice que estaba esa noche, ¿gritó algo? ¿Pablo le dijo algo? Nada. Pablo Pablo no habló, Pablo estaba aterrado. Pablo estaba aterrado y yo conseguí que se vistiera y que lo dejaran vestirse, pero discutiendo con ellos. ¿Y le contestaban? No, me concedieron dejarlo abrigarse, ponerse los borceguíes y qué sé yo qué, si no se lo llevaban así como estaba. ¿Tiene algún sueño? ¿Con respecto a eso o con respecto a otras cosas? Con respecto a la vida. No, bueno, los sueños son cosas del inconsciente y demás. Si yo en niveles conscientes deseo algo, y sí, yo desearía primero que todo lo que la Argentina padeció en distintas circunstancias y drásticamente durante la dictadura, pero aún después con subidas y bajadas, con la propia crisis del 2001 y demás, nos permitiera aprender como para no volver a cometer errores y para entender que somos muy proclives a varias cosas, una de ellas a transgredir las reglas, lo cual hace que sea muy difícil construir una sociedad sólida, instituciones sólidas, y además tenemos tendencia también, al mismo tiempo que a la disputa amigo-enemigo, a repetir los viejos y aburridos errores. Hoy se siguen discutiendo las viejas cosas que se discutían hace mucho tiempo. Bueno, se terminó, se apagan las bombitas, la veo en Canal 7, te invito a tomar un café en Tabac. Si Bueno, conoce Tabac, sí.
Sí, o gracias. ir a la estancia a comer un trocito de carne. Bueno. Graciela, ha sido un honor realmente, ¿eh? Me dio un gusto. Me dio un gusto. Yo Para tenía un mí sueño, también. hacerle una nota a usted. Bueno. Gracias, ¿eh? No, gracias La a usted. señora Graciela Fernández Mejide. Hasta la semana que viene. Vivir la vida juntos es caerse y levantarse juntos, es cuidarse y es amarse siempre juntos, siempre juntos. La familia es todo, la salud es todo. En Sancor Salud también nacimos de una gran familia para ayudarte a cuidar a la tuya. Sancor Salud, la salud de la familia es todo. Para hacer bien mi trabajo, mi rostro tiene que adaptarse a diferentes tipos de colores y pelucas. Pero cuando se trata de mi cabello, yo elijo 317. Para verte cada día más linda, colores perfectos, con más brillo, con más intensidad, 317. Libera tu belleza interior. Termas Marinas, un paraíso para sentir el relax de las aguas termales y zambullirse en grandes atracciones. Un lugar donde la diversión es una aventura y la naturaleza ofrece todo su sabor. Vení a disfrutar una experiencia distinta junto al mar. Termas Marinas, toda la diversión, toda la familia. Cupcake Surprise, la magia está en tu interior. Abrí el Cupcake Sorpresa y descubrí una maravillosa princesa. Viene con deliciosos aromas. Cuidala, peinala. Cupcake Surprise, la magia está en tu interior. Cupcake Surprise, encantadoras princesas de ¡Shine!